El Pentágono ha convocado una asamblea urgente de altos funcionarios militares estadounidenses en Virginia, y fuentes internas relacionan la medida con el misterioso objeto conocido como 3I Atlas. Los observatorios del espacio profundo detectaron recientemente una anomalía sin precedentes que se movía hacia nuestro sistema solar a velocidades incomprensibles. En respuesta, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado una reunión de emergencia programada para el 30 de septiembre en la base del Cuerpo de Marines de Quantico. Se ha ordenado la asistencia de casi 800 oficiales de alto rango, incluidos todos los generales y almirantes del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Fuerza Espacial, lo que marca una de las mayores reuniones de liderazgo militar en la historia de Estados Unidos. La ausencia de explicaciones oficiales solo ha alimentado la especulación, ya que los sistemas de monitoreo que estudian el enigmático Atlas sufrieron recientemente interrupciones inexplicables. Muchos sospechan que esta reunión está lejos de ser rutinaria. Puede ser una respuesta directa al 3I Atlas y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. La pregunta sigue siendo, ¿qué detectaron realmente los militares y por qué se están desarrollando los preparativos como si esto no fuera solo una cuestión de ciencia, sino de supervivencia? En plena noche, mientras los civiles dormían, comenzaron despliegues sutiles pero significativos en bases navales, desde Norfolk hasta Pearl Harbor. Se emitieron órdenes clasificadas que instruían a flotas selectas a redesplegarse, a activar sistemas de sonar y a conectar redes de defensa satelitales. Si bien no hubo un comunicado oficial que acompañara estos movimientos, observadores satelitales y analistas militares independientes detectaron rápidamente actividad naval que se desviaba de los ejercicios programados. Los buques movilizados no eran patrulleros convencionales, incluían destructores Aegis, cruceros de defensa antimisiles balísticos y submarinos equipados para la vigilancia de las profundidades oceánicas. Su objetivo inesperado, un objeto a millones de kilómetros de distancia, conocido como 3I Atlas. El público cuestionó por qué la Armada, y no la NASA, lideraba esta ofensiva, pero filtraciones internas proporcionaron una razón escalofriante. Datos del telescopio espacial James Webb y observatorios militares clasificados sugirieron que el comportamiento de Atlas desafiaba las expectativas naturales. Sus emisiones, trayectoria cambiante y composición metálica apuntaban a algo deliberadamente diseñado. Incluso con una mínima posibilidad de control inteligente, la preparación militar se convirtió en la máxima prioridad. Luego surgieron informes de reuniones informativas de alto nivel entre la Armada y el Comando Espacial, incluyendo discusiones sobre un protocolo de contacto, un plan de contingencia que fusionaba las actividades navales con las operaciones aeroespaciales clasificadas. Dicho procedimiento había sido descartado durante mucho tiempo como una teoría de la conspiración, pero de repente parecía alarmantemente relevante. Aún más extraña fue la decisión de la Armada de activar los sistemas de monitoreo submarino, antes utilizados para rastrear submarinos soviéticos, ahora recalibrados para detecciones espaciales. Los analistas comenzaron a murmurar sobre una teoría sorprendente. Si Atlas no era un simple desecho, tal vez podría interactuar con los océanos de la Tierra. Aunque extraordinaria, esta especulación explicaba los movimientos sigilosos. La Armada no se limitaba a observar, sino que construía redes silenciosas bajo el agua, preparándose para una llegada desconocida. Si el contacto era inminente, ¿para qué tipo de encuentros se preparaban? Mientras la Armada trabajaba en secreto, los científicos de la NASA plantearon urgentes inquietudes internas. Informes filtrados describían al Atlas III como energéticamente anómalo y estructuralmente inconsistente con los cuerpos celestes conocidos. Estas advertencias provinieron directamente de ingenieros que analizaban los datos de James Webb. La primera revelación fue el tamaño. Declaraciones públicas afirmaban que el Atlas tenía alrededor de 1 kilómetro de ancho, pero registros clasificados sugerían que abarcaba entre 30 y 50 kilómetros. Un impacto de esa magnitud sería catastrófico, superando al asteroide que extinguió a los dinosaurios. Sin embargo, los mensajes públicos se mantuvieron discretos y serenos. La segunda preocupación provino de los patrones de emisión. Las lecturas infrarrojas formaban pulsos rítmicos y repetitivos, sugestivos de comunicación, inicialmente descartadas como coincidencia. La persistencia de estas señales estructuradas obligó a los científicos a reconsiderar. Algunos investigadores etiquetaron los datos en privado como una fuente de emisión dirigida, y corrieron rumores de que la secuencia contenía intervalos de números primos, un sello distintivo de un diseño deliberado. Una vez que esta información llegó a los funcionarios de defensa, la situación pasó de ser un enigma científico a una crisis de seguridad nacional. La NASA restringió el acceso público a los datos de observación,
Silenció a los denunciantes y restringió a los astrónomos independientes. Las comunidades en línea especularon que las autoridades no ocultaban que era Atlas, sino que podría estar haciendo. Para alimentar la controversia, los informes sugirieron que Elon Musk había recibido información privada. Los sistemas satelitales de Starlink supuestamente detectaron interferencias correlacionadas con la trayectoria de Atlas, lo que llevó a Musk a publicar y borrar rápidamente un comentario críptico: es más grande de lo que dicen. La implicación era clara. El tamaño y las señales no eran los únicos secretos que la NASA guardaba. A medida que se extendían los rumores sobre Atlas, Washington se vio incapaz de mantener el secreto. Los miembros del Congreso comenzaron a recibir informes clasificados, lo que desató una feroz tormenta política. Los legisladores exigieron transparencia. ¿Se trataba simplemente de un cometa extraordinario o de algo mucho más deliberado que entraba en nuestro sistema solar? La Casa Blanca emitió una garantía cuidadosamente redactada, afirmando que no existía ninguna amenaza para el público y que la situación estaba bajo revisión. Aún así, la inquietud crecía a puerta cerrada. El presidente Donald Trump calificó públicamente a Atlas de un encubrimiento mayor que Roswell, acusando a la NASA de ocultar verdades vitales. Las publicaciones eliminadas de Elon Musk, que sugerían que los cambios de trayectoria de Atlas eran tecnológicamente sugestivos, amplificaron la conmoción. Mientras tanto, los foros de conspiración estallaron con teorías que Atlas era una sonda extraterrestre, un arma o incluso un presagio predicho en las escrituras. Las transmisiones en vivo de YouTube acumularon millones de visitas de la noche a la mañana, repletas de astrónomos aficionados apuntando sus telescopios al cielo, desesperados por obtener pruebas de lo que los gobiernos podrían estar ocultando. Más allá de las redes sociales, los civiles que vivían cerca de bases navales clave en Virginia y California comenzaron a notar perturbaciones, simulacros nocturnos, fuertes ruidos oceánicos y cierres de puertos sin explicación. Circulaban rumores de que los preparativos militares no se limitaban al monitoreo espacial, sino que se extendían bajo los mares. Los principales medios de comunicación se unieron al frenesí. CNN se refirió a Atlas como el objeto interestelar más extraordinario jamás registrado, mientras que Fox News citó a fuentes anónimas del Pentágono que lo calificaron de preocupación estratégica. El debate rápidamente pasó de ser una discusión marginal a una ansiedad global. Lo más inquietante fueron los informes de fuentes internas que advertían que Atlas podría maniobrar durante su fase de conjunción solar. La frase repetida en informes clasificados, ni una roca, ni al azar, insinuaba un movimiento inteligente. A medida que el pánico se extendía por Washington, la postura de la Armada se intensificó una vez más. Las flotas se realinearon, las redes de radar se expandieron y los canales de datos de aguas profundas comenzaron a transmitir sin interrupción al comando del Pentágono. Públicamente, los funcionarios mantuvieron que esto era un entrenamiento estándar. Extraoficialmente, fuentes confirmaron que se trataba de otra cosa, una movilización de defensa sin precedentes ante una amenaza que podría no provenir de la Tierra. La Armada había reactivado un conjunto de procedimientos clasificados, redactados décadas antes, para abordar encuentros con entidades no identificadas. No se trataba de operaciones de investigación ordinarias, sino de planes de contingencia concebidos durante la Guerra Fría, modernizados posteriormente a principios de la década de 2000 y ocultos tras múltiples capas de secretismo. Los protocolos detallaban una estrategia de respuesta específica en caso de que la Tierra se enfrentara a un objeto inexplicable, algo similar a TRES y Atlas. ¿Qué provocó la implementación de estas medidas? Según información filtrada, dos acontecimientos inquietantes forzaron la situación. Primero, Atlas comenzó a mostrar ajustes de trayectorias sutiles, pero claramente intencionales, cambios de rumbo imposibles de atribuir a la radiación solar o a la desgasificación normal. Segundo, sensores acústicos de aguas profundas detectaron misteriosas vibraciones de baja frecuencia que coincidían precisamente con la intensificación de las emisiones de Atlas. La implicación era profundamente alarmante. Estas señales no se enviaban simplemente al espacio exterior, sino que resonaban a través de los océanos de la Tierra. Este inquietante vínculo entre el cielo y el mar desencadenó una movilización naval a gran escala. Submarinos equipados con sofisticados conjuntos de sonares y tecnología de guerra electrónica se dispersaron por el Atlántico y el Pacífico. Grupos de portaaviones cambiaron de posición para servir como centros de mando móviles. Mientras tanto, las compañías civiles de satélites notaron la restricción de los canales de comunicación a medida que ciertas frecuencias se apagaban abruptamente. Tras el muro de silencio oficial, se extendieron rumores de simulacros de guerra internos que exploraban resultados catastróficos. ¿Y si el Atlas no simplemente pasaba?
¿Y si desaceleraba o descendía? La pregunta ya no era teórica. Su peculiar columna de vapor en forma de chorro, dirigida contra el viento solar, parecía menos una cola natural y más un empuje artificial. Dentro de los búnkeres de mando fortificados, los estrategas del Pentágono debatían su respuesta, que abarcaba desde la vigilancia continua hasta un posible enfrentamiento. En medio de estos ejercicios clasificados, una directiva escalofriante aparecía en cada escenario: prepárense para la entrada de sumergibles. Si el Atlas era capaz de descender a la atmósfera terrestre, o a sus océanos, la Armada quería un plan preventivo. Sin embargo, incluso mientras avanzaban estos preparativos, surgió un nuevo descubrimiento que magnificó el misterio hasta convertirlo en algo mucho más inquietante. El evento que lo cambió todo no se originó en imágenes de telescopio, sino en una filtración del Pentágono. Un analista de defensa de nivel medio, cuyo nombre permaneció anónimo por seguridad, reveló detalles que inquietaron incluso a los oficiales de más alto rango. Atlas, afirmó, no solo era enorme, sino hueco. Los escaneos de radar de los sistemas más avanzados de la Armada mostraron vacíos internos donde debería haber material denso. En lugar de un núcleo uniforme, los datos indicaron cavidades repetidas y simétricas, una estructura deliberada en lugar de grietas aleatorias. Los ingenieros que revisaron los hallazgos describieron los patrones como arquitectónicos, parecidos al casco reforzado de un barco en lugar de piedra fracturada. La siguiente revelación fue igualmente extraordinaria. Las redes de escucha submarina, construidas originalmente para monitorear la actividad de los submarinos soviéticos, comenzaron a registrar pulsos de frecuencia ultrabaja cada 11,2 segundos. Estas vibraciones reflejaban la precisa secuencia rítmica que la NASA ya había registrado en los datos infrarrojos de Atlas. En esencia, el mismo pulso existía simultáneamente en el espacio exterior y en los océanos de la Tierra. La conclusión inquietó a los analistas de todas las agencias. Parecía que Atlas no solo transitaba por el sistema solar, sino que interactuaba con él. No estaba claro si esto representaba comunicación, recopilación de datos o algo mucho más invasivo. Sin embargo, las señales se intensificaron a medida que Atlas se acercaba a los planetas interiores. Una vez que fragmentos de estos informes clasificados llegaron a los miembros del Congreso, la ansiedad se apoderó de Washington. Los informes de emergencia advirtieron que si Atlas mantenía su rumbo, el objeto alcanzaría su punto más cercano a la Tierra en cuestión de meses. Si bien no estaba en una trayectoria de colisión, su alineación con el plano orbital parecía deliberada y no aleatoria. La especulación en línea se disparó, con teorías que iban desde que Atlas fuera una nave extraterrestre hasta una enorme plataforma de extracción de recursos o incluso un vínculo con la esquiva nave Triángulo Negro, rumoreada desde hacía tiempo por los pilotos militares. Los principales medios de comunicación se refirieron con cautela al comportamiento irregular del objeto, descartando las teorías extraterrestres como pura histeria. Sin embargo, entre bastidores, la Armada intensificó su preparación a niveles sin precedentes. Los presupuestos de emergencia se destinaron a operaciones no reveladas, desplegando nuevos submarinos en cuellos de botella estratégicos al otro lado del Atlántico. El documento más inquietante que emergió llevaba un encabezado impreso en rojo: Evento Atlas, preparación de nivel 1. De ser cierto, esto indicaba una clasificación de amenaza reservada exclusivamente a peligros existenciales. Sin embargo, incluso esa revelación pronto se vería eclipsada por eventos que obligaron incluso a los más escépticos a cuestionar todo lo que alguna vez creyeron posible. A finales de otoño, la tensión había pasado de una ansiedad discreta a una alarma manifiesta. Durante meses, el Atlas III había sido el centro de informes militares secretos, redespliegues encubiertos y filtraciones erráticas de información que eludían la supresión gubernamental. Pero a medida que se acercaba al perihelio, el punto más cercano al Sol, todo cambió. Esta conjunción solar cegó temporalmente los instrumentos de la Tierra, los telescopios se vieron abrumados por el resplandor, las comunicaciones se distorsionaron por tormentas de plasma. Los científicos de todo el mundo no pudieron hacer más que esperar, con la esperanza de que el objeto reapareciera a tiempo. Cuando finalmente lo hizo, los datos conmocionaron a todos los centros de control que monitoreaban la situación. El curso del Atlas había cambiado. El cambio fue minúsculo, medido en apenas grados, pero suficiente para distorsionar todas las proyecciones orbitales. Los cálculos de la NASA, las predicciones de la Agencia Espacial Europea, incluso las simulaciones secretas del Pentágono, nada podía explicar la desviación. La explicación más simple era también la más inquietante: el Atlas había alterado deliberadamente su trayectoria. Dentro de las instalaciones de mando de la Marina de los
La atmósfera se electrizó. Meses de preparación simulada para emergencias se transformaron repentinamente en una ejecución real. Las flotas navales se redistribuyeron en zonas marítimas clave. Los submarinos se sumergieron a nuevas profundidades operativas, mientras que los satélites de reconocimiento se recalibraron para centrarse en la región que rodeaba el nuevo vector de Atlas. La Fuerza Aérea también elevó sus protocolos de alerta. Cada maniobra parecía sistemática, coordinada y urgente. Sin embargo, la respuesta oficial del gobierno permaneció silenciosa. El rastreo continúa como se esperaba. Pocos lo creyeron. No después de meses de secretismo. No después de que los datos revelaran emisiones similares a las de la propulsión de su columna de chorro. La reacción pública estalló casi al instante. Elon Musk publicó comentarios crípticos insinuando que SpaceX se preparaba para ayudar en operaciones de defensa nacional, lo que desató un frenesí de especulación en línea. En un mitin, el presidente Donald Trump acusó al gobierno de Biden de ocultar la verdad sobre los orígenes de Atlas. Los medios de comunicación se desmembraron, algunos minimizaron el pánico, otros lo amplificaron con supuestas confirmaciones internas sobre reuniones informativas de emergencia en la Casa Blanca. En todo el mundo, la gente miró al cielo. Millones sintonizaron transmisiones en vivo con la esperanza de vislumbrar al misterioso intruso. Los foros en línea se inundaron de afirmaciones sobre objetos luminosos cerca de la Luna, mientras que se desató un acalorado debate sobre si Atlas representaba una sonda, una nave espacial o algo completamente incomprensible. Figuras religiosas lo llamaron una señal celestial. Los analistas financieros advirtieron sobre la inminente inestabilidad si el miedo se extendía. Entonces se hizo un silencio inquietante. Durante 3 días consecutivos, los enormes puestos de escucha submarinos de la Armada, sistemas hidroacústicos normalmente utilizados para el rastreo submarino y la detección sísmica, dejaron de registrar las señales electromagnéticas que antes se vinculaban a Atlas. Los pulsos rítmicos se desvanecieron. Los ecos se habían ido. Solo quedaba el silencio. Los funcionarios lo atribuyeron a una recalibración técnica, pero los círculos de inteligencia susurraban teorías alternativas. Algunos afirmaban que Atlas finalmente se había alejado del rango detectable. Otros sugerían algo mucho más siniestro, que no había desaparecido en absoluto, sino que ahora estaba oculto dentro de la órbita terrestre, oculto por sigilo o camuflaje avanzado. Y así, la narrativa concluyó no en una resolución, sino en un temor, un ejército global en alerta, un gobierno diciendo medias verdades, ciudadanos divididos entre la negación, el asombro y el miedo. La pregunta más importante ya no era qué era Atlas en realidad, sino por qué había llegado ahora, en esta coyuntura específica del avance humano, cuando la tecnología finalmente nos permitía presenciarlo solo para que la entidad respondiera con movimiento. Muchos creían que la cuenta regresiva ya había comenzado. Y en el vacío de ese silencio, una constatación superó todas las especulaciones. Sea lo que fuere el Atlas 3i, sabe que lo estamos observando, y es posible que ya nos esté observando a nosotros también.